Mañana 06 minutos, esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Estaremos trabajando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Recordar, amados hermanos, que para sus mensajes de texto lo pueden hacer a través del 0412-636-9658. Repito, 0412-636-9658. Y para llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. Ok, amados hermanos, vamos a dar continuación a nuestro tema, no sin antes anunciar la gran actividad masiva, actividad de masas titulada Noche de Milagros, allá en la comunidad de Mariche, en el estadio del Winche, al lado del Mercal. Así pues que esta actividad de masas se estará celebrando del 1 al 5 del mes próximo. Así pues que invitamos a toda la comunidad de Mariche, las zonas adyacentes, a acudir masivamente. Lleven sus enfermos o las personas que tengan dificultad de salud, ya que Dios puede y quiere sanarlos. Así pues que hacemos el llamado a la comunidad de Mariche y las zonas adyacentes y a los ministros de la zona, iglesias de la zona, para que se estén movilizando de manera masiva hacia aquel lugar. La exposición de destacados hombres de Dios en la palabra a nivel nacional. Ok, amados y amadas, vamos nosotros a continuar allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Estamos revisando los primeros versículos del Evangelio de Lucas. Estamos viendo este nacimiento, gloria al nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, conocido en el Evangelio de Juan como el Verbo encarnado. Nosotros estamos estudiando, meditando en esta palabra y después de culminar con este análisis, pues seguiremos avanzando. Nos interesa ver el tema de su muerte, su resurrección y algunos aspectos de su ministerio. No obstante, consideramos interesantísimo que se pueda profundizar más aquí en el inicio, aquí en el tema del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el día de ayer culminamos la clase con el tema del bautismo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y el que Juan el Bautista le haya o no bautizado. Queremos hacer un llamado pues al hermano, la hermana que nos escribió, y bueno, el llamado es, amados hermanos y hermanas, a prestar atención en primer lugar. La grabación se encuentra disponible por YouTube. Pueden ustedes verificar el estudio que se dio en el día de ayer. Ustedes buscan en la página de Cátedra Bíblica, Pastor Henry Contreras, y allí ustedes pueden verificar el estudio que se dio el día de ayer. El día de ayer nosotros, iniciando el estudio, hablamos de la universalidad con la que presenta Lucas el tema del bautismo de Jesús en el capítulo 3. Mencionamos a Tiberio César, a Herodes, el hijo, en este caso de Herodes, el rey, en este caso Herodes el tetrarca, y se fue destacando el contexto político, el contexto religioso, y mencionamos que la intención del evangelista aquí de presentar a Juan el Bautista al inicio de su ministerio
es para destacar el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estuvimos viendo que Juan el Bautista efectivamente bautizó a Jesús. Ayer nos escriben diciéndonos que si hubiese leído Mateo capítulo 3, me habría dado cuenta que Juan el Bautista sí bautizó a Jesús. Bueno, nadie está negando que Juan el Bautista no haya bautizado a Jesús. Por eso pedimos que por favor, amados hermanos, se preste atención para que después entonces no se introduzcan malos entendidos en las clases. Aceptamos, como no, de buena fe las correcciones, las observaciones que nos puedan hacer, pero siempre que estén bien fundamentadas. No hay ningún problema. Entonces, quiero dar textos de la Biblia y aclarar el por qué dije ayer que Juan el Bautista en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan, no bautiza a Jesús. Me estoy refiriendo al cuarto evangelio, no me estoy refiriendo a que Juan el Bautista no bautizó a Jesús, sino que el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, no presenta al Bautista bautizando a Jesús. Y pueden revisar la clase. Esto tiene que entenderse. En el capítulo 3 del evangelio de Lucas, de pasada voy a mencionar esto para intentar avanzar hacia la clase que tengo pendiente el día de hoy. Dice en Lucas capítulo 3, versículo 21, cuando todo el pueblo era bautizado, aconteció que también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, fue abierto el cielo. Vemos aquí entonces que si ayer yo estaba haciendo referencia al evangelio de Juan en el capítulo, al evangelio de Lucas en el capítulo 3, y me estaba refiriendo a que Lucas destaca la universalidad a la hora de presentar el tema del bautismo, y cuando Jesús se bautiza, obviamente, amados hermanos, estamos viendo que Jesús fue bautizado por Juan en el evangelio de Lucas, y allí no hay controversia alguna. En el evangelio de Marcos se constata exactamente lo mismo. Marcos capítulo 1, versículo 9. Disculpen ustedes, presten mucha atención a fin de que podamos estar claros. Dice Marcos 1:9, en aquellos días sucedió que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Nada de esto va a aparecer en el evangelio de Juan. Pero fíjese que aquí se está diciendo explícitamente que Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y el evangelio de Mateo, obviamente, amados hermanos, también da constancia de esto. En el capítulo 3, en el versículo 13 y 16, porque me interesa darle a esto una explicación de pasada en cuanto al asunto, llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Vemos entonces, amados hermanos, que los tres primeros evangelios dan constancia de el Bautista bautizando a Jesús. Eso, amados hermanos, está sumamente claro para un nuevo creyente, para alguien que está empezando a caminar en Cristo. Está sumamente claro. Ahora, ¿qué es lo que no está sumamente claro? Lamentablemente, a estas alturas del partido, a pesar de tener años en el Evangelio, que cada uno de los evangelios se escriben desde distintos puntos de vista.
desde distintos puntos de vista. No obstante, los tres primeros evangelios, que en teología reciben el nombre de evangelios sinópticos, y que también hay una rama o hay un área del estudio de los evangelios sinópticos llamada problema sinóptico, que estudia las diferencias entre los tres primeros evangelios, a pesar de que en la mayoría de su material, o entiéndase de lo que escriben, coinciden en cuanto a lo que van a decir de nuestro Señor Jesucristo. Una de esas coincidencias es el tema del bautismo, donde no hay discrepancia, pero existen otros pasajes en los evangelios sinópticos donde aparentemente hay una discrepancia. Y decimos aparentemente porque aunque no coincidan, esto no debería llamarse problema sinóptico, sino riqueza sinóptica. Se nos está presentando una riqueza acerca de lo que nos están enseñando de nuestro Señor Jesucristo, pero desde ángulos distintos. Hay que destacar que la palabra sinóptico significa vistos en conjuntos. Se pueden ver juntos, se pueden estudiar juntos, como tres líneas paralelas. Se encuentran a una misma altura. Van a destacar el aspecto humano de Jesús. Solo que Mateo va a destacar su realeza, Lucas va a destacar su humanidad, y Juan va a destacar su carácter de siervo. Ahora, ¿qué ocurre? Que el cuarto evangelio no es considerado sinóptico, y su material, es decir, lo que escribe, justifica ampliamente que no se considere sinóptico. O sea, es difícil verlo de manera junta, a pesar de que va a tratar el mismo tema, porque el único evangelio es Jesucristo. El único evangelio es Jesucristo sobre su nacimiento, su muerte y su resurrección. Es llamado el evangelio viviente, la buena noticia de Dios, hecha carne, hecha sacrificio, hecha resurrección. El evangelio viviente. Bueno, a partir de ese evangelio viviente, tenemos nosotros 4 evangelios canónicos, 4 evangelios inspirados por Dios, entiéndase en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros son los evangelios sinópticos y el cuarto no es sinóptico. ¿Por qué doy esta introducción? ¿Por qué doy esta explicación? Porque quiero dejar constancia que el cuarto evangelio no presenta a Juan bautizando a Jesús. No lo presenta bautizándolo de forma explícita, sino viniendo a dar testimonio de él. Es decir, que aunque históricamente lo bautizó un día en el Jordán, el cuarto evangelio escrito a la altura del final del primer siglo, a la altura del año 90, ya no le interesa destacar al Espíritu Santo a través del cuarto evangelio a Juan bautizando a Jesús, sino dando testimonio de él. Vamos a ver nosotros esto entonces con claridad aquí en el cuarto evangelio. Yo quiero pedirles que se ubiquen allí en el cuarto evangelio. Y de esa manera, disculpen ustedes, de esa manera nosotros vamos a poder dejar constancia de algo importante. Miren lo que dice en el cuarto evangelio, evangelio de Juan. Abra su Biblia en el evangelio de Juan. Quiero que usted vea a Juan en calidad de testigo, a Juan el Bautista en calidad de testigo. Mire lo que dice allí, en el capítulo 1, versículos 6 hasta el 8. Observe que hay un paréntesis allí. Observe que lo que hay en el versículo 6 hasta el 8 es un paréntesis testimonial, explicativo. Por lo tanto, usted perfectamente puede leer el verso 5 y el verso 9 juntos y tienen sentido. Si usted quisiera, pudiera no leer el verso 6 y el verso 8 y usted vería la conexión entre el versículo 5 y el versículo 9.
Pero en este caso vamos a leer el paréntesis porque va a hablar de la función de Juan el Bautista en el cuarto evangelio. Mire lo que dice allí. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Esta es la primera vez que el cuarto evangelio va a hacer mención de Juan el Bautista y presenta su propósito. El propósito de Juan el Bautista en el cuarto evangelio no es bautizar a Jesús, sino dar testimonio de Jesús, y lo define como la luz. El cuarto evangelio va a ser coherente con este principio. Ahora, es un principio teológico, no es un principio histórico aquí en este caso. Es un principio teológico y debemos aprender a ver esto en los textos bíblicos. Dice que hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. A eso vino Juan el Bautista. El verso 19, que retoma el tema de Juan el Bautista, dice lo siguiente: este es el testimonio, martireo, es la palabra griega, donde es la palabra mártir, para testificar. Es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8, de ser testigos. Este es el testimonio de Juan. Mire usted cómo los textos bíblicos en el Evangelio de Juan van a presentar al Bautista cuando tiene que ver con Jesús, lo van a presentar dando testimonio. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú eres el Mesías? Verso 20, y confesó. No negó, sino que confesó. Paréntesis explicativo: yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y le dice: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Mire lo que dijo él. Dijo: yo soy la voz. Primero ha dicho que no es, y ahora va a decir que es. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está citando Isaías capítulo 40, versículo 3. Ahora, dice aquí, continúo la lectura: y los enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros, que vosotros no conocéis, el que viene después de mí, quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Luego dice: estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Observe, Juan aquí se dice que estaba bautizando, pero mire el detalle a partir del verso 29. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él. Juan el Bautista ve a Jesús que viene hacia él y dice, mire lo que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada de esto lo dice él en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, ni en el de Marcos, ni en el de Lucas. Lo va a expresar es aquí, porque se va a destacar la capacidad de testigo, de dar testimonio. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego va a decir: este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque era primero que yo. Y yo no lo conocía,
pero yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Fíjese, se está destacando la función de Juan de bautizar en agua. Ahora el verso 32 dice, y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos a Juan no bautizando a Jesús aquí. En ninguno de los textos que he leído, Juan bautiza a Jesús. Juan el Bautista en el cuarto evangelio no lo presenta, el cuarto evangelio, bautizándolo, sino dando testimonio. Presenta una verdad histórica, y es que el Bautista bautizaba, pero presenta una verdad teológica en cuanto a Jesús, y es que él vino para dar testimonio. Finalmente, otro pasaje que nos puede servir es el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 31 y siguiente. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Eso lo está diciendo Jesús. Ahora miren lo que dice en el verso 32. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Vamos a ver quién es ese otro. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan y ha testificado de la verdad. Entonces aparece Juan el Bautista como el que testifica, como el que da testimonio de la verdad de Cristo, enmarcado en el contexto del capítulo 1 que nosotros acabamos de leer, cuando los fariseos o los judíos enviaron a los fariseos para averiguar, indagar quién era Juan. Y Juan lo que hizo fue dar testimonio acerca de la verdad de Jesucristo. Vemos entonces, amados hermanos y hermanas, cómo Juan el Bautista aparece como el que da testimonio, como el que ha dado testimonio de la verdad. Aquí, en este capítulo 5, por cierto, tan mal entendido, tan mal interpretado, donde los cristianos evangélicos citan Juan 5:39 para que los otros hermanos en Cristo vayan a estudiar la Biblia. No es legítimo usar este versículo, porque el contexto no nos permite citar este versículo, citárselo a alguien que esté en Cristo para mandarlo a estudiar la Biblia. ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que esto se está diciendo a judíos que no creen en Jesús. Y aquí aparecen 4 testigos de Jesucristo. El primero de ellos, Juan el Bautista. Jesús dice en el verso 34, pero yo no recibo testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Mire, él está hablando con gente que no tiene salvación, y yo mando a escudriñar la Escritura a gente que sí tiene salvación por Juan 5:39. Es un contrasentido. Eso no está en línea con lo que enseña la Biblia, porque Jesús está hablando con gente que no tiene salvación y que Él quiere que se salven, pero no quieren venir a Él. Se amparan en la Biblia para estar fuera de Él. Entonces, si Jesús los manda a estudiar la Biblia es para que puedan ver que lo que las Escrituras hacen es enseñar de Él, y así puedan venir a Él para que Él les dé vida eterna. Entonces, va a decir allí el Señor que tiene un testimonio mayor que el de los hombres. Mira lo que dice el verso 35. Él era, obviamente, el sujeto de él, el sujeto aquí es Juan el Bautista. Él era. ¿Quién era Juan el Bautista? Era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Fíjese, Juan el Bautista
era el que daba testimonio del Señor. Ahora el verso 36 dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Fíjese, Juan en calidad del que da testimonio, de testigo de Cristo. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. ¿Cuál es ese otro testimonio o testigo? Porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las mismas obras que hago dan testimonio de mí. Ahora fíjese el segundo testigo que presenta aquí. Las obras, los milagros, las señales, semeion, od, los milagros que Jesús está realizando dan testimonio de que Jesús es el enviado del Padre. Es el segundo testigo y obviamente es mayor que Juan. Ahora, el verso 37 presenta otro testigo mayor que todos los anteriores. El Padre que me envió ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Entonces, fíjese usted que ahora aparece el Padre en calidad de testigo. Y el versículo 39 dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, son ellas las que dan testimonio de mí, el cuarto testigo. Ahora mire lo que dice el contexto. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Entonces, amados hermanos, claramente el capítulo 5 quiere destacar 4 testigos de Jesucristo. Juan como el que da testimonio, luego los milagros que realiza Jesús, luego el Padre y finalmente las Escrituras. Y los judíos, los fariseos, los saduceos, en ningún modo, ni creyeron a Juan, ni se persuadieron por los milagros o las señales, ni creyeron al Padre que dio testimonio acerca de su Hijo, ni tampoco creyeron al testimonio que las Escrituras dieron acerca de Jesús. Lo que el Señor les está diciendo es cómo se van a salvar ustedes si descuidan la palabra profética, si descuidan las señales que Dios está haciendo en medio de ustedes, no logran discernir los tiempos, si descuidan el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo, y finalmente estudian tanto la Escritura y no logran ver el testimonio que dan acerca de Jesús. O sea, amados hermanos, la Escritura terminó encerrándolos a ellos y no descubrieron el verdadero propósito de la Biblia, que es dar testimonio de Jesús. Ahora, fíjense lo que dice el verso 40, y no queréis venir a mí para tener vida. Entonces, nosotros citamos eso a un creyente, pero Jesús se lo está citando a un no creyente. Ahora, si usted se lo quiere seguir citando a un creyente, allá usted. Y si el creyente lo acepta, también es un asunto de él. Pero mi deber, considero, de parte de Dios, es presentarle el contexto. Muy bien, amados hermanos, este evangelio de Juan, en este evangelio, el Bautista lo que aparece es dando testimonio acerca de Jesús. No aparece bautizando a Jesús. El día de ayer yo les dije que iba a revisar la grabación. Si en la grabación yo estaba negando que Juan el Bautista hubiese bautizado a Jesús, yo públicamente me retractaba el día de hoy. Pero eso no es cierto, y también pedí que tuviesen la honradez de revisar la grabación y retractarse también, porque eso, amados hermanos, es necesario hacerlo. Eso es humildad. Entonces, aclarado este asunto, quiero pasar al tema que estamos desarrollando. Ustedes recuerdan que estamos viendo el Belén, o estamos viendo el nacimiento, lo estamos viendo del verso 1 hasta el 7, y vamos a continuar nosotros con el verso 1. Recuerden que estamos viendo estos primeros 7 versículos, lo estamos viendo en 2 partes.
la primera parte del versículo 1 hasta el 5 y la segunda parte del versículo 6 hasta el 7. Hoy vamos a continuar con la primera parte, que va desde el verso 1 hasta el 5 y trata el tema del censo que nosotros hemos estado viendo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Prestemos atención a lo siguiente con los recuerdos que se encuentran presentes aquí. Aquí quiero destacar yo dos círculos. El círculo histórico y principalmente un círculo teológico con respecto al tema de este censo. Se debe prestar mucha atención a la escritura, amados hermanos, porque a veces nos perdemos detalles muy ricos, muy buenos. Por eso vale la pena prestar atención. Lucas escribe sobre el trasfondo de dos cosas, un trasfondo histórico y un trasfondo teológico. En el primer caso, en el caso del trasfondo histórico, se va a presentar lo relacionado evidentemente con Roma en el tiempo de Lucas, pero también se va a presentar lo relacionado con el pueblo de Israel en un pasado, en el Antiguo Testamento. Yo quisiera que el día de hoy usted preste mucha atención y me vaya siguiendo en lo que vamos a ir transmitiendo, en lo que vamos a ir mostrando. Entonces se presenta primero el trasfondo desde el punto de vista histórico. Repito, historia contemporánea, en este caso para Lucas, con el Imperio Romano que está de turno, y también una historia pasada, pero bíblica, en el caso de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, lo primero, la historia desde el punto de vista contemporáneo, por causa del Imperio Romano, se justifica el tema del censo y la mención de César Augusto, y la mención también del gobernador de Siria, el caso de Cireneo. Si nosotros prestamos atención aquí a esto, nos damos cuenta, amados hermanos, de lo siguiente. Se menciona a César Augusto para destacar el contexto romano, el contexto universal que hemos estado destacando en estos días. Y se va a justificar el censo a partir de ahí. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, amados hermanos y hermanas, nos damos cuenta de un censo claro en el Antiguo Testamento que fue ignominioso, fue oprobioso, trajo mucha humillación para el pueblo de Israel. Este censo se presentó y todavía quedaba vivo en el recuerdo de la historia de Israel y en la teología del pueblo de Israel. Lucas está destacando esto en este trasfondo. Ustedes deben recordar, amados hermanos, que a David se le ocurrió hacer un censo, contar al pueblo, contar la gente que tenía disponible, a pesar de las objeciones del general Joab. El rey prevaleció y ordenó hacer este censo. En 2 de Samuel, capítulo 24, se encuentra esto. Y por la arrogancia del rey David, esto provocó la ira de Dios en forma de una peste. Fíjense que aquí, amados hermanos, la arrogancia de César Augusto se encuentra presente. Es otro rey, al igual que David en aquel entonces, con pretensiones absolutistas. Esto, amados hermanos, en tiempo de David desató una peste, provocó la ira de Dios. Pero fíjese usted cómo Dios sabe sacar de lo malo algo bueno. Esto solamente lo puede hacer Dios. Dios es capaz de sacar bien aún del mal. Entonces, en el lugar de Jerusalén, donde se detuvo la peste, donde hizo una pausa el ángel del Señor, donde Dios mostró su misericordia por Jerusalén,
se detuvo entonces la peste y en ese mismo lugar se va a convertir en el lugar donde se va a construir el templo. Preste atención a lo que le quiero mostrar porque aquí hay puntos bien importantes. Aquí tenemos el mismo, un intento absolutista con este censo y, amados hermanos, fíjese usted, en este caso, bendito el nombre del Señor para siempre, que David había ordenado un censo, otro rey, con pretensiones también medio absolutistas, y eso desencadenó una tragedia, desencadenó, amados hermanos, una terrible tragedia. Murieron como, vamos a ver qué cantidad de personas murieron, vamos a ver eso en Segunda de Samuel, capítulo 24, creo que es el verso 15, a fin de que podamos estar bien enterados de este asunto. Bendito sea el nombre del Señor para siempre en esta mañana. Nosotros vamos a ubicarnos allí, permítanme ubicarme allí rápidamente, en el capítulo 24, versículo 15, fíjese lo que dice: y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba murieron del pueblo 70,000 hombres. 70,000 personas. Mire lo oprobio que trajo este censo, para que usted vaya entrando en contexto. El verso 16 dice: pero cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Yahweh se compadeció por esa desgracia y dijo al ángel que estaba destruyendo al pueblo: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Yahvé estaba junto a la era de Aruana el Jebuseo. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 3, en el versículo 1, nosotros vemos que allí mismo se emplazó la construcción del templo. Dice: comenzó Salomón pues a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moria, donde se había aparecido, esto es el ángel, a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Vemos nosotros entonces, amados hermanos, que Dios sabe sacar de lo malo algo bueno. Fíjese, una situación de oprobio, una situación de humillación, Dios termina sacando algo bueno. Entonces, este censo, amados hermanos, está evocando el recuerdo de David y del templo. Recuerde que Jesús va a nacer en la ciudad de David, va a ser el verdadero rey. Vaya tomando en cuenta, en consideración todo esto, porque todo eso tiene una resonancia teológica amplia en el Antiguo Testamento. Por eso es que hay que prestarle atención a los textos bíblicos. Entonces, fíjese, este censo está evocando esa situación, temas que aparecen aquí donde nosotros estamos estudiando. Ahora, el censo que está ordenando aquí César Augusto, que estamos estudiando, y que el gobernador de Siria tiene que hacer ejecutar en el territorio de Israel, amados hermanos, nosotros vamos viendo, según este asunto, lo siguiente. Fíjese lo que vamos a ver, porque Lucas, que escribe casi que como un historiador, Lucas nos va a dar unos detalles bien interesantes que yo quisiera que podamos ver en este día. Fíjese usted, el censo, cuando surgió este censo, hubo un personaje llamado Judas el Galileo, amados hermanos, Judas el Galileo, que se rebeló contra este censo. Se rebeló contra este censo. La consecuencia de esa rebelión fue oprobiosa. Ahora, si nosotros tenemos la ocasión de poder ver esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiero pedirle que me acompañen a Hechos capítulo 5, ya le voy a decir qué versículo es, gloria al nombre del Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, a ver si puedo encontrar
en qué versículo exactamente se llevó a cabo dicho censo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Permítame ver, no logro ubicarlo en este momento, pero yo les voy a dar el texto, ya que en este momento no logro verlo. Se da el caso de este Judas Galileo que se reveló en los días del censo. Yo luego les voy a buscar el texto porque el tiempo ha avanzado, pero se da ese caso, amados hermanos. Entonces, ese censo termina convirtiéndose de nuevo en oprobioso. Se termina convirtiéndose en un oprobio. ¿Por qué? Porque trajo consecuencias sanguinarias para el pueblo de Israel. Lo cual quiere decir, amados hermanos, que este censo de Tiberio César era para poder cobrar el impuesto, era para poder seguir explotando al pueblo, pues para poderlo seguir exprimiendo. Lo que se nos está dejando claro, amados hermanos, aquí entonces, es que Lucas pretende subrayar que Jesús, el que estaba naciendo, no era ningún agitador político como el caso de Judas el Galileo. Ahora, interesante esto porque Jesús se va a mover mucho en Galilea. Entonces, se va a presentar a Jesús distanciándolo de esto, ni en su nacimiento, ni en su ministerio, ni en su muerte. Fíjense que todo esto está profundamente conectado y el día de hoy no voy a alcanzar a concluir este punto, pero mañana lo vamos a continuar. Entonces, Lucas está distanciando esto desde el nacimiento de Jesús hasta su ministerio, hasta el momento de su muerte. ¿Por qué razón sabemos esto, amados hermanos? Sabemos esto porque a Jesús en el Evangelio de Lucas, ubíquese allí en el capítulo 20, bendito el nombre del Señor para siempre, versículo 19 en adelante, y mire usted, amados hermanos, cómo se intenta presentar algo a Jesús con astucia. Mire, entonces los escribas y los principales sacerdotes trataron de echarle mano en aquella hora porque entendieron que había dicho esa parábola contra ellos, pero temieron al pueblo. Y acechándolo enviaron espías que pretendieran ser justos para atraparlo en alguna palabra a fin de entregarlo al poder y la autoridad del procurador. Mire, a fin de entregarlo a Roma, pues a Poncio Pilatos. Y le preguntaron diciendo: maestro, mire la hipocresía, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no hace acepción de personas, sino que enseña el camino de Dios con verdad. Preguntan: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Fíjense que ahora se van a meter con Roma. Percibiendo la astucia de ellos, les dijo: mostradme un denario de quien tiene la imagen e inscripción. Ellos dijeron: de César. Él les dijo: así pues, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios no tiene nada que ver con monedas ni con plata de esa. Denle al César lo que es del César. Entonces, el evangelista Lucas y otros evangelistas están presentando a Jesús no como un agitador político, porque su reino no era de este mundo, pero sí era para este mundo. Entonces, vienen presentando esto y vienen dejando esto bien claro. Ahora, preste atención, porque Jesús está mandando a dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, por esta razón, esto está contextualizado con el censo. Fíjense, amados hermanos, que en el capítulo 23, mire cómo lo acusaron en el versículo 2, y comenzaron a acusarlo diciendo: hemos hallado que éste pervierte nuestra nación y no solo prohíbe dar tributo a César, sino que dice que él mismo es el Mesías, rey. Fíjense, están mintiendo, y como están delante de Pilato, versículo 1, le están haciendo una acusación de que él no paga el impuesto, Ahora, ellos estaban ya censados para que Roma pudiera medir esto allá en el censo, en el nacimiento de Jesús. Y al mismo tiempo están diciendo que él se está haciendo rey.
Entonces tiene una acusación política aquí Pilato, pero el evangelista va a presentar el interrogatorio que le hace Roma, que le hace Pilato, y el verso 4 nos dice: Pilato dijo entonces a los principales sacerdotes y a las multitudes: ningún delito hallo en este hombre. Roma lo está absolviendo, pero al mismo tiempo lo va a condenar. Versículo 14, les dijo: me presentáis a este hombre como uno que amotina al pueblo, pero he aquí yo, habiéndolo interrogado ante vosotros, ningún delito de los que lo acusáis hallé en este hombre. Es decir, paga el impuesto, es decir, no tiene una pretensión monárquica basada en un sistema impío de este mundo sistema. Y entonces, amados hermanos, se está dejando esto bien claro. Entonces, se nos está diciendo, amados hermanos, que Jesús ni en su nacimiento, ni en su bautismo, ni en su ministerio, ni en su muerte, ha violado este sistema. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver bien claro que de esta peste, de esta calamidad, de este oprobio, de este censo, bendito sea el nombre del Señor para siempre, paradójicamente, mañana voy a seguir comentando esto, en este mismo censo trajo Dios un Salvador, una paz auténtica que será revelación para los gentiles y gloria para Israel. Entonces, lo que se pensó como un mal termina convirtiéndose en un bien. Pero vamos a dar paso a la mensajería de texto aquí corriendo porque ya el tiempo se nos viene encima. Por aquí dice: buenos días, pastor, en sintonía de la estrella. Amén, María José. Amén. Bendiciones y saludos para mi hermana María José y su esposo que se encuentran en sintonía. Bendiciones. Por aquí dice otro mensaje: buenos días, pastor Henry, es una bendición tenerlo. Mi casa a través de la radio, tenerlo en mi casa a través de la radio. No tengo preguntas porque, como dice el dicho, más claro no canta el gallo. Bueno, gracias por el comentario, gloria al nombre del Señor. Por aquí San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, claro que sí, gloria al nombre del Señor. Por aquí dice: buenos días, hermano Henry, escuché decir que la Biblia se resume en Juan 3:16. Por supuesto que sí, la palabra de Dios es un mensaje de amor para la humanidad. El plan de Dios es un plan de salvación. Por aquí dice: buenos días, pastor, entonces no podemos escudriñar la Escritura porque eso era para los judíos, pero ya ellos no están. ¿Cómo aplicamos el texto? Bueno, usted aplica el texto. Mire lo tremendo que es esto. ¿Cómo aplicamos el texto, hermano? Mire, hermano, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Dice: buenos días, pastor, entonces no podemos escudriñar las Escrituras. ¿Quién ha dicho que no podemos escudriñar las Escrituras? Hermano, mire, o hermana, no ponga palabra en mi boca que yo no he puesto. Yo no he dicho que no podemos escudriñar la Escritura. Quiero decirlo con toda modestia y con toda humildad. Yo vivo escudriñando la Escritura. Entonces mal podría yo enseñarle a usted que no podemos escudriñar las Escrituras. Yo no he dicho eso. Lo que sí le quiero pedir es que las escudriñe para que encuentre versículos distintos a este, porque por este usted no debe estudiar la Escritura por a partir de este. Y aunque ya no están los judíos que no creían en Jesús, hay mucha gente, hermano, que no cree en Jesús y estudia la Escritura. A ellos usted tiene que citarle ese versículo, a ellos, a los que no creen en Jesús, a los que no quieren venir a Jesús para que Dios les dé vida eterna a través de Jesús, a ellos les tiene que citar ese versículo. Pero usted no se lo puede citar a un redimido por la sangre del Cordero, que es templo y morada del Espíritu Santo, que ofrenda, que diezma, que apoya su ministerio, y de paso usted lo va a tratar como alguien que no ha venido a Jesús. Eso, amados hermanos, tenemos que dejarlo muy claro. El texto dentro del contexto, porque en el periodo actual todavía tenemos personas que estudian la Biblia y no creen en Jesús. Hay un judaísmo mesiánico que no cree en Jesús como lo presenta la Escritura. Cítele ese versículo a ellos, porque todavía no creen en Jesús como debe creer.
o cíteselo a los judíos que todavía no han venido a Jesús y toman el Antiguo Testamento, porque justamente a ellos se lo está diciendo Jesús y ellos están basados en el Antiguo Testamento y no quieren venir a Jesús para que Él les dé vida. Entonces fíjese usted, hermano, que yo no estoy diciendo que no podemos estudiar las Escrituras. Eso es falsificar lo que yo estoy diciendo. Y definitivamente, amados hermanos, debemos mejorar en todo esto. Por aquí dice otro mensaje, gloria al nombre del Señor. Gracias, oye, qué bendición son ustedes, hermano, de verdad. Dios les bendiga. Hechos 5:37, definitivamente. Ese es el texto y con este texto nosotros nos vamos a despedir. Ese es el texto que les debía de Hechos, donde el tema del censo, ustedes lo pueden ver. Mire, dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, mire allá, en los días que nació Jesús, e incitó al pueblo tras sí. También él pereció y todos los que le obedecían fueron dispersados. Fue una matanza, amados hermanos. Pero Dios sacó de ese oprobio algo bueno, porque en esos días nació nuestro Salvador. Por aquí nos están llamando para pedir oración. Muy bien, amados hermanos, me disculpan los mensajes que hayan quedado pendientes, pero la hora es hora de despedirnos. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, se despide de ustedes hasta el día de mañana. El día de mañana continuamos con este tema. Atentos. Bendiciones.